continuación tenemos la presentación del doctor Iñaki Rodeño, que viene de la Universidad Javier Sillón, ¿verdad? Entonces él va a presentar Cuaderno de Retorno al Caribe Natal, el caso de Cristina García y Julia Álvarez. Muchas gracias. Gracias al Instituto Mora y a la comunidad por la invitación de poder estar aquí presentando un poco mi trabajo en desarrollo y poder bueno, pues dialogar sobre esto y recuperar ideas, ¿no? Retomar ideas. Y luego continuando con la visión del Caribe desde fuera, ¿no? Que ya hemos empezado con Gordon Lewis. En Dreaming in Cuba, de 1992, de Cristina García, y en la última novela de Julia Álvarez, Saving the World, publicada este mismo año, se contempla el regreso al Caribe natal como parte del proceso de autoconocimiento del yo. En ambas novelas se nos presenta un Caribe imaginario, producto de la mente de las protagonistas, e imaginario también en cuanto a qué se configura como imagen, una imagen dibujada desde fuera, más concretamente desde los Estados Unidos y por miembros de la diáspora. Es esta la percepción a que nos lleva a la cuestión de regreso. Si la esencia de los textos que nos ocupan en esta ponencia es el conocimiento que las protagonistas adquieren de sí mismas en el curso de las experiencias vitales por las que atraviesan, el viaje se convierte en una variante literaria y por lo tanto simbólica del camino hacia la autoidentificación. Este viaje de retorno al origen se ha dado en llamar un regresus ad uterum, que viene a simbolizar la muerte del estadio anterior y el renacimiento espiritual que vendrá después. Este retorno es doble. Por un lado se encuentra el viaje físico, en nuestro caso a Cuba y la República Dominicana, y por el otro el metafórico, un viaje introspectivo al interior del yo. Cristina García construye su Cuba imaginaria atentando contra la tradición inmóvil, nacionalista y centrada en el varón. Su intención no es lanzarse a una búsqueda de los orígenes que le revelen la esencia de la humanidad, sino que busca una forma de recontar el pasado, de incorporar otras voces antes silenciadas, y lo hace a través de los microrelatos de Celia, Lourdes, Pilar, Felicia y en menor medida Luz y Milagro. Esta realidad caribeña que postula García se concibe híbrida, donde las tradiciones viejas y las nuevas, las cubanas y las de ultramar, los recuerdos de las distintas generaciones se van combinando para, así entrelazándose, perfilar un espacio. García confiesa en una entrevista realizada por Iraida López que necesitó ahondar en un número de aspectos que ella no conocía muy bien de la cultura cubana, como por ejemplo la santería, para acercarse así mejor a la figura de Felicia, o la música cubana de los años 50 y 60, o la poesía caribeña y también la estética punk, esta última útil para entender la perspectiva de Pilar, ¿no? Sin embargo, hay quien nota en el texto una serie de detalles que contrastan con la precisión histórica de quien opina que se deben retratar la nación de un modo más realista. Y así, por ejemplo, Nara Araujo se apresura a señalar que la autora habla, y cito, Plaza de las Armas en vez de Plaza de Arma, habla de vudú cuando en realidad se refiere a santería, usa la expresión criol que no encaja en el contexto de Cuba, o menciona una escuela de nombre imposible en La Habana, fin de cita. Sin embargo, los errores de García, pese a las horas de estudio, son reveladores de la desconexión de la escritora cubanoamericana con la isla. Una desconexión producida, tal vez, por el barniz que deja la nostalgia melancólica de la generación anterior. Eliana Rivero distingue a este tipo de escritoras precisamente porque poseen plena conciencia de su dualismo cultural, saben que pertenecen a una minoría étnica marginada y escriben en inglés, y cito, Some, especially younger individuals, are in the midst in a transition from immigrant, exile, or immigrant/refugee categories to that of ethnic minority members. In a special sense, this transition entails coming into personal awareness of biculturalism and takes for granted the reality of permanence in a society other than the one existing in the country of birth. Esta conciencia bicultural está muy presente en el texto de Julia Álvarez, donde por un lado tenemos a la protagonista dominicana perfectamente integrada en la sociedad anglosajona de clase acomodada y más específicamente de Nueva Inglaterra y de Vermont, donde conoce los mecanismos socioculturales del país de origen, de la República Dominicana, pero que no está totalmente al día de la realidad de la isla, y que, como en el texto de García, encontramos una dualidad y un deseo de descubrir, a pesar de la ambivalencia,
qué encierra la República Dominicana o qué encierra Cuba. Así, en Dreaming in Cuba leemos, "Even though I've been living in Brooklyn all my life, it doesn't feel like home to me. I'm not sure what Cuba is, but I want to find out. If I could see Abuela Celia again, I'd know where I belonged." Pilar no encuentra en Brooklyn su verdadero hogar, pero tampoco lo descubrirá en la isla donde nació. Y es precisamente esa ambivalencia cultural, esa dualidad donde se enmarcan las protagonistas de Cristina García y de Julia Álvarez, la que les va a servir para recrear un nuevo espacio y un nuevo sentido histórico a partir de las experiencias de sus personajes, e indagar sobre una identidad aún incompleta. A los interrogantes sobre qué es el espacio caribeño y dónde se localiza, en nuestro caso Cuba o la República Dominicana, los textos no dan una respuesta contundente. Cuba y Santo Domingo son el cronotopo que simboliza la identidad en el proceso continuo de formación de Pilar y de Alma. Alma es la protagonista de Saving the World, y por lo tanto no existen en los textos sino de forma incompleta. En la relación con la diáspora son el espacio medio vacío que se trata de llenar desde la inmigración a través de sueños y ficciones para así afirmar una imagen espacio-temporal. De esta manera, el Caribe se construye sobre un trípode de tres realidades a su vez basadas en tres experiencias diferentes de la diáspora. Una, la de las realidades de aquellos que se quedaron en la isla; otra, la de las quienes se fueron; y otra tercera, la de los que componen la segunda generación. Isabel Albert Borland, comentando Dreaming in Cuba, lo puntualiza de la siguiente manera: "The text story allows Garcia to examine three important dimensions of Cuban exile. The story of the Cubans who remain in Cuba, exemplified in the book by Abuela Celia and Tia Felicia; the story of the Cuban exilees who came to the US in the 60s, the story of Lourdes, Pilar's mother; and finally the story of the children of exile, that is, Pilar's story." Como parte integral de las tres realidades están los sueños de estas mujeres. Los trances sobrenaturales de Felicia nos sugieren una caricatura de la isla. Lo mismo ocurre con los deseos de Alma Rodríguez. La imagen de las islas está distorsionada en una nación miserable, esclava de la ideología que necesita del escapismo para tolerarse. La obsesión de Lourdes por alcanzar el sueño americano, entre comillas, algo tan común entre los emigrantes que llegan a los Estados Unidos y que Alma, la protagonista de Saving the World, ha conseguido muy exitosamente, presenta una imagen también deforme de Norteamérica, donde gobierna una competitividad feroz y donde el culto religioso es hacia el trabajo y los bienes materiales, y que chocaría con ese llamado, y entre comillas, ritmo vital caribeño, como se intuye de la crisis creativa y el bloqueo productivo de Alma Rodríguez. Ella es escritora y está en un proceso de bloqueo productivo. Tiene que escribir un libro que ya lo ha vendido a la editorial, pero lleva 3 años de retraso porque es incapaz de producir, ¿no? Esa crisis creativa, el bloqueo productivo de Alma y los intentos de la editorial porque ésta saque el mayor partido económico posible de su condición de escritora latina tan de moda en los Estados Unidos. Precisamente es esta reticencia de Alma la que nos lleva a cuestionar si está tan americanizada como ella quiere creer. Uno de los elementos eminentemente carnavalescos que contribuyen a la satirización de la nación estadounidense es la devoción por la comida basura, que en Dreaming in Cuba Lourdes vende en esa pastelería que tiene, así como su desenfreno ante la comida de este tipo. O la descripción caricaturesca en el texto de Álvarez de los estadounidenses que ven el Caribe como el terreno donde lucrarse económicamente, o aquellas activistas sociales que buscan fundar en las islas una nueva sociedad utópica. Una de las proyecciones de ambos textos es precisamente la exploración de los sentimientos de antipatía entre los Estados Unidos y el Caribe. En el caso de Saving the World, hay todo un comentario político sobre las empresas estadounidenses afincadas en la República Dominicana con fines aparentemente humanitarios. El estudio del medio ambiente, la dotación de sus espacios de avances tecnológicos, ecológicos, sanitarios, etc., que ayuden a la subsistencia de los isleños, pero que por otro lado soterradamente están envueltos en experimentos farmacéuticos con la población. En el caso de Dreaming in Cuba se exploran los efectos de esa animadversión hacia el espacio caribeño y al anglosajón en los personajes que se hallan más distanciados cronológica e históricamente de las repercusiones de la Revolución cubana. Los paralelismos
entre Pilar e Ivanito les posicionan como representantes de esa generación híbrida que reúne de manera ambigua las antítesis políticas que consolidaron la identidad de las dos generaciones anteriores. La vida interior de los miembros de esa tercera generación se cristaliza alrededor de la esfera de lo familiar, siendo la familia la unidad que organiza el sentido de nación. De esta manera, Pilar se ocupa de recoger las memorias y los sueños de las demás mujeres del texto para así unir las piezas de rompecabezas. Es Pilar quien articula la memoria y la imaginación para presentar al lector un mapa cubano, y se trata de una articulación consciente. Imagination, like memory, can transform lies to truth, dice, poniendo de relevancia lo artificial y la intencionalidad en la recreación del espacio antillano. El Caribe funciona entonces como el objeto de deseo que pone en marcha la energía creativa. Cuba o la República Dominicana, objeto de deseo en estos textos, emerge de los sueños, emerge de la imaginación artística. Son pues islas híbridas. So tell me how you want to be remembered, I tease Abuela Celia. Abuela is wearing her faded jade house dress and a brand new pair of sneakers with thick cotton socks. She leans towards me. Well, I've always envisioned myself in a flare red skirt like the flamenco dancers wear, maybe with a few carnations. I paint Abuela Celia just the way she wants, dancing flamenco with whirling red skirts and castañets in a tight satin bodice. España, Estados Unidos y Cuba se aglutinan sobre la isla sin demasiados conflictos entre tres sistemas culturales, como decía García Canclini. De similar manera ocurre en el texto de Julia Álvarez, donde la autora combina las visiones españolas sobre la región caribeña a través del relato que Alma está escribiendo sobre aquellas expediciones médicas a las colonias españolas del 18, la visión también colonizadora de los Estados Unidos con experimentales de vacunación sobre el SIDA en la población dominicana y la propia visión quisqueyana. Para Celia, el mar es una línea divisoria que mantiene a la familia dispersa. Sin embargo, en lugar de entenderse como fuerza separadora, la relación con el océano es más orgánica. Está basada en la relación privativa e individual de cada miembro y en la respuesta del individuo a la existencia de esa barrera acuática. Así, se entiende que el mar actúe como un great comfort en el caso de Celia. No ocurre así en el caso de Saving the World. El mar es un espacio que fragmenta, que divide, que separa. El mar es lo que obstaculiza el progreso sanitario de la colonia a los ojos de los españoles y lo que fomenta la desconexión de las colonias caribeñas con ambos continentes, el americano y el europeo. El mar Caribe, en el texto de Álvarez, refuerza la condición de aislamiento de la República Dominicana a los ojos de Alma, hasta hacerla ver que es una parte de sí misma completamente desgajada de su vida estadounidense. El mar es lo que le separa a la alma dominicana de la alma estadounidense. Ambas almas dentro de la misma persona. Pilar, al contrario que Alma Rodríguez, gasta su energía en desafiar la identidad nacional desde dentro. Mientras Celia y Lourdes arrancan sus narrativas con un gesto de afrontar la potencial amenaza que se originaría en las costas de enfrente, Pilar comienza su narrativa con una descripción de las incompatibilidades políticas que han colmado su memoria familiar. Alma, más en la línea de pensamiento de la madre y de la abuela de Pilar, necesita de su esposo, el gringo Richard, como catalizador y de la historia de los expedicionarios españoles del 18, Isabel y Balmis, es decir, del texto escrito, ese texto que ella está reconstruyendo para acercarse a la realidad dominicana y ser operativa dentro de esa realidad dominicana del siglo XXI. Sin estos, es incapaz de aplicar su conocimiento al espacio caribeño y de actuar en él, es decir, de reconectar. Ella dice, Isabel, the name comes unbidden, the only person who might understand the tangled web of head, hands, heart and health Alma finds himself caught in right now. Alma mustn't lose faith. Isabel's story is keeping the knowledge of something alive in Alma, believe in a saving grace.
Para Laurent Berlange, la experiencia de un sujeto nacional se convierte en algo más que una relación mimética entre espacio e individuo. Berlange toma la noción Foucaultiana de contramemoria para así explicar los procedimientos a través de los cuales la idea de nación produce una unión singular de símbolos y sujetos, a la vez que en el proceso genera materia de resistencia y conocimiento no legitimizado. Es decir, información que no se corresponde con la versión sancionada por el Estado acerca del comportamiento del individuo. Los textos de Julia Álvarez y de Cristina García parecen complicar más aún este proceso al sublimar el antagonismo privado dentro de las relaciones con el espacio caribeño. Así, en lugar de representar las posibilidades de una cultura caribeña, cubana o dominicana en este caso, como producto hegemónico o de la contramemoria, García y Álvarez sugieren que el viaje de retorno no es nunca unívoco ni unidireccional. Las líneas de diseminación de la información son tan múltiples e impredecibles como variados son los individuos que se ven afectados por ellas. Así, sus personajes, en lugar de ser productos ideológicos lineales, se encargan de desafiar la noción de monolito caribeño. Se produce una ilusión de individualidad en la que coexisten la pluralidad de interpretaciones y la singularidad del propósito. De este modo, Pilar teme que Cuba sea inalcanzable. We can reach it by a 30-minute charter flight from Miami, yet never reach it at all. En lo que es el reconocimiento de la diferencia entre el espacio geofísico y el espacio cultural imaginario. Todos los personajes de Dreaming in Cuba y de Saving the World giran en torno al Caribe. Este los define y marca la relación con los otros personajes, que se mide también por la distancia del sujeto respecto al espacio. La integración en el Caribe no puede ser absoluta ni perfecta, ni tampoco la separación. Así, para Pilar y para Alma, Cuba y la República Dominicana son un exilio diferente al que experimentan en los Estados Unidos. Cada personaje, al igual que cada isla, es un continente a la deriva que nos lleva a plantearnos la misma pregunta que los personajes sobre sus islas. La isla will be left behind, alone in the Caribbean. Alone in the Caribbean Sea, these folded and folded mountains, its conquest and its memories. El Caribe de García y de Álvarez es la suma de los caribes de los personajes y al mismo tiempo el resultado de la división provocada por roces entre ellos. Es por ende un proceso, es la consecución de la identidad caribeña así como de la identidad personal, que ambas quedan inconclusas e inalcanzables. Gracias. Entonces, abrimos un espacio para comentarios, preguntas. No se arrebate la palabra. Es una cosa muy chiquita, ¿no? Que realmente esto, y estaba pensando en esta idea del regreso al país natal, ¿no? Que se remite al texto clásico de Césaire, como por lo menos en dos obras, claro, son dos obras muy particulares. Una de ellas porque no es de un caribeño, que es de Vargas Llosa, en la fiesta del chivo, la fiesta o guisado del chivo, nunca me queda muy claro de qué se trataba. Donde también hay una especie de regreso al país natal de posiblemente el personaje central, Urania Cabral, pero sin embargo ese regreso al país natal no tiene nada que ver con esta visión romántica, idealizada, de buscar la identidad, etcétera, etcétera. Pero que quizás también se encuentra, por ejemplo, en un autor como Naipaul, por ejemplo, en una novela como The Mimic Man, donde tampoco hay esta visión idealizada. Y nada, quería básicamente ofrecer quizás esta otra visión sobre ese regreso, que sí tiene mucho de idealización, pero entonces luego cuando se confronta con las realidades concretas. Yo estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que me interesaba señalar sobre todo es esta especie de tropicalización y creación imaginaria que se proyecta desde Estados Unidos. Los dos textos son publicados desde Estados Unidos en inglés y para un público mayoritariamente
anglosajón. Y hay una crítica que Julia Álvarez la hace en su texto, en su último texto, ¿no? Cuando esta escritora, Salma Rodríguez, dice: yo no puedo seguir escribiendo, no encuentro mi voz. Dice: pero bueno, pero tú eres la escritora latina, tú estás de moda. Y de hecho ella firma con los mismos fulana de tal, y fulana de tal es la escritora tropical, y esos textos tienen esta cubierta de colores tropicales, ¿no? Que aunque estén hablando de la tragedia más atroz, se envuelven de estos colores brillantes con la que los Estados Unidos idealizan el Caribe o venden el Caribe, ¿no? Y te encuentras textos por otros escritores, ¿no? donde te venden a Cuba como producto. Estoy pensando en Fernández, en Roberto Fernández, donde te venden Cuba como a los propios emigrados cubanos como el paraíso. Haga usted un crucero por Cuba, por el Caribe, mejor dicho, ¿no? Y te venden el Caribe como este país, esta zona donde siempre es fiesta, el color, la alegría. Otra vez esta visión tropicalizada, ¿no? Muy salsera, muy sandunguera, si quieren, ¿no? de Cuba, que Julia Álvarez empieza a criticar de su texto. Yo no lo abarqué porque me interesaba más la cuestión de la autoidentidad, ¿no? Pero que sí, que mi crítica es un poco a esa visión idealizada y el contraste que se da también en esas escritoras y que lo ponen de relieve. Con México ocurre lo mismo, en el caso de Ana Castillo, por ejemplo, cuando escribió The Mezquiahuala Letters, ¿no? Son estas cartas de retorno a México, y como el México que estas protagonistas ven no es el mismo México que ellas tenían. Iñaki, quizás estoy proyectando en mi propio texto al tuyo, pero si, por un lado, sí, sé por qué pronuncias Celia como Cilia, pero si voy a otros nombres y si Cilia se pronuncia Celia, yo creo que para una escritora cubana contemporánea ese Celia no tiene otra carga que Celia Cruz. Y si se va con Alma Pilar, no habría la posibilidad de leer los textos alegóricamente, o sea, partiendo de los nombres alegóricos. Totalmente. Mi concepción de Cilia viene sobre una declaración de la escritora de eliminar el acento de García, de su apellido, lo mismo que Rodríguez, Richard Rodríguez, elimina el acento porque bueno, es la respuesta quizás de lo latino de Estados Unidos, ¿no? De eliminar el acento. Y por eso, cuando aludo a la abuela Celia, citando el texto, hablo de Cilia, que es como Pilar estaría pronunciando. Y por supuesto, Alma Rodríguez, ¿no? Y Pilar es quien al final acaba cimentando un poco esa reconstrucción de Cuba, ¿no? Y esa reconstrucción de lo latino en Estados Unidos, ¿no? Cuando pinta un mural. Por supuesto, sí, hay toda una alusión alegórica a los nombres. Totalmente, sí. Bueno, una cosita chiquita. Cuando tú hablas de esta visión idealizada, pero también una visión muy estereotipada, ¿no? Muy de lo que se ha difundido en Estados Unidos. Yo estaba pensando, cada quien agua su molino, en el National Geographic, ¿no? Y estas imágenes que ellos transmiten o difunden de lo que es Cuba o la República Dominicana, y donde siempre aparecen las mujeres hasta con la peineta y el clavel, ¿no? No, totalmente, y por eso digo que no puede ser nunca una visión monolítica, porque la visión de Cuba que se puede tener de los Estados Unidos tiene que pasar necesariamente por el tamiz no de la emigración, sino del exilio político y del exilio político cubano y de los exilios políticos cubanos. O sea, no podemos ver a Cuba por los mismos ojos del exilio cubano del 59 que del exilio de los Marieles. O sea, no es lo mismo la Cuba, por ejemplo, que nos puede pintar en su autobiografía Reinaldo Arenas, que la Cuba que Pilar puede ver a través de los ojos de su madre, Lourdes, que odia al líder. El líder es Fidel Castro. El mero, ¿no? Como dirían en México.
Por supuesto, o sea, por supuesto. Cuando yo estaba leyendo el texto, de Julia Álvarez, donde ella ve a Alma Rodríguez y ve toda esta justicia social, yo no podía dejar de leer a la propia Julia Álvarez con su finca de café y con su finca de café de mercado justo, ¿no? O sea, por supuesto, esas visiones están por ahí y uno lo puede ver. Y lo mismo tampoco se puede ver en Puerto Rico desde un escritor como Ernesto Quiñones, por ejemplo, ¿no? Que escribe desde el barrio y sobre el barrio. No es lo mismo que el Puerto Rico que puede escribir alguien perfectamente bicultural, como puede ser Luis Rafael Sánchez. O sea, no es lo mismo. Pasan todas esas visiones, ¿no? El conocer a Puerto Rico a través del barrio no es lo mismo. Conocerlo desde Guarín. Que desde Guarín, exactamente, ¿no? De Washington Square. Por eso acabo diciendo que no son visiones unívocas ni unidireccionales, sino que tienen que ser esa complejidad del Caribe visto desde fuera y que funciona a través de estereotipos y que funciona a través de visiones monolíticas que no se corresponden con la realidad. Otra vez lo mismo que decía Pedro antes, ¿no? El Caribe es Cuba, pero no, señores, es más que Cuba, ¿no? Yo creo que está sujeto a una especie de contraste bien interesante, ¿verdad? La de estas novelas, con un texto como el de Reinaldo Arenas, ¿verdad? Que anochezca. O sea, que precisamente la idea es la fuga, no del paraíso, sino del infierno. Pero como entonces después adaptarse al espacio del exilio también resulta problemático, pero entonces el recuperar el país natal también es imposible, porque es como volver a... Eso es exactamente parte de lo que fue mi tesis doctoral, porque comparaba a la imagen de Cuba de esta escritora, de Cristina García, que escribe desde fuera directamente con precisamente Reinaldo Arenas, y esa relación, y cómo Reinaldo Arenas al final en su autobiografía acaba presentándonos una Cuba idealizada y tropical, sobre todo con relación a lo sexual, ¿no? Cuando él decía en Cuba se cingaba muchísimo, ¿no? Esa imagen otra vez. Esa imagen que se tiene desde fuera, ¿no? Y estoy relacionándolo con el turismo, necesariamente turismo sexual de Estados Unidos y de España, que es lo que quizás conozco yo más de primera mano, ¿no? Esa imagen de se va al Caribe, y lo vas a pasar fenomenal, ¿no? Y toda la idea es, y que al fin y al cabo, en lo que Reinaldo Arenas quiere hacer como ataque a esa visión que se tiene de afuera, acaba en su anhelo por ver la relación homosexual como parte del movimiento revolucionario, acaba con ese énfasis que hace, acaba diciendo, bueno, sí, es que acaba entrando en el mito de la Cuba tropical, de mito erótico, sexual, de mito, nos lo pasábamos muy bien, estábamos en la cárcel, pero aquello, gracias a las dragas, era una fiesta continua, realmente era esa idea de carnaval continuo que se tiene del Caribe desde otros países, ¿no? Bueno, lo voy a decir. Lo que pasa es que a mí me parece que la cita, que tú le citas a Eliana Rivero con esto de la minoría étnica, a mí me parece, por un lado, que los cubanos americanos han hecho poca autocrítica de su rol de privilegio, porque no es lo mismo, inclusive cuando tú comparas con Richard Rodríguez, no es lo mismo lo que dice Richard Rodríguez, de ser el niño mexicano pobre, becado en una escuela donde es el único que no es blanco y las monjas le insisten que diga Richard Rodríguez, que la situación de los cubanos americanos que entraron con una situación que no entró ningún otro refugiado de Latinoamérica definitivamente. Ni que entran, ni que siguen entrando. Por supuesto, que ese es el otro tema. O sea, el otro tema es que cuando uno mira para atrás hay que mirar un poco para adelante también. O sea, la situación de otro tipo de migrantes, otro tipo de situaciones de refugio
por situaciones de genocidio, donde Estados Unidos no ha abierto fronteras y sí la ha abierto de una manera muy amplia para estos inmigrantes cubanos. La otra cosa, yo no leí Saving the World, Dreaming in Cuba, lo he leído y lo he enseñado en Estados Unidos. Y me parece que estos textos entran muy rápidamente al mercado porque además son los únicos disponibles para enseñar en clases. Y a mí, por ejemplo, las dos autoras las he leído y me gustan, pero comparando con los autores con los que terminó Efraín, son tanto más interesantes estéticamente como proyectos literarios, que es como, me parece que a nivel mercado no hay duda que estos han sido mucho más exitosos, ¿no? Pero por ejemplo, comparar a estas autoras con Ana Lidia Vega, que es con quien terminó Efraín, estos proyectos como proyectos literarios son proyectos bastante derivativos, se podría decir, bastante poco originales. Entonces, no sé, como que muchas veces hay, tú nombraste a Nara Araujo que está haciendo estas lecturas comparadas entre lo cubano y lo cubano-mexicano, pero en cierto modo, al menos en los textos que hemos citado hasta ahora, me parece que estos textos no ofrecen como una innovación técnica, una innovación estética importante. Tampoco lo pretenden. No, tampoco lo pretenden, o sea, pero me queda claro que son una máquina de producir. Pero esa es la crítica que yo hacía hace un momento, ¿no? El querer cubrir este mercado con textos que tienen que ser eminentemente latinos y es un poco el guiño que nos hace Julia Álvarez en su propio texto, es decir, cuando esta Alma Rodríguez no puede producir y su agente dice, no, es que tienes que producir, estás de moda ahora. Por supuesto, sí. No creo que haya una calidad literaria ni siquiera un intento literario como puede haberlo en otros textos, digamos, más canónicos, pero sin embargo, por otro lado, es la imagen del Caribe que se está recibiendo en Estados Unidos. Y como tal, creo que debemos, como intelectuales, aproximarnos a esa imagen que como tú mencionas, es lo que se está vendiendo y difundiendo rápidamente en Estados Unidos. Y es la imagen que va a quedar. Pero ellas como escritoras también podrían modificar esa propuesta. Yo creo que el caso de Cristina García es mucho más grave que la de Julia Álvarez. Me parece una novela muy simple. La de Julia Álvarez me parece mucho más interesante. Incluso tiene una propuesta un poco más local, ¿no? O sea, porque su desmitificación toma unas heroínas que han sido mitificadas a nivel nacional en la República Dominicana y ella hace una historia mucho más íntima y familiar, que sí me parece una propuesta que tiene mucho que ver con otras propuestas desde adentro del Caribe. Y también estamos de Cristina García me parece muy aburrido. Pero estamos hablando de 14 años de diferencia en un proceso que las literaturas latinas son realmente nuevas. La US Latino es un proceso relativamente nuevo, quizás. Por supuesto, o lo que puede estar haciendo ahora Ernesto Quiñones, hablando de los puertorriqueños en el barrio, es muy diferente quizás a las memorias de Ana Bodega, por ejemplo, ¿no? en ciertos planteamientos. Pero yo creo que es el proceso que, ahora estamos en otro momento del proceso literario latino de los Estados Unidos, o US Latino, no sé cómo llamarlo. Mainstream, ¿verdad? Bueno, y hay también la gente que se monta lo que nosotros llamamos la guagua, que es una Rosario Ferré, Rosario Ferré que no tiene nada de latina y entonces se vende como latina, porque hay mercado. Y ella, como Cristina García, tiene un modelo que funciona. En cambio, Julia Álvarez, con este nombre de Salomé, también ha regresado más al discurso interior, ¿no? Ya no está dialogando con el americano, el caribeño, ¿no? Entonces, creo que tenemos dos propuestas. O sea, obviamente es importante la comparación a los alcance, pero creo que por eso precisamente me interesaba coger esos dos textos también para mostrar esa diferente forma de introspección o diferente forma
ya relacionarse con lo estadounidense y con lo caribeño de forma diferente, ¿no? Quizás en un primer momento los textos, esa introspección más que una introspección personal es de la comunidad, en un sentido de querer dar voz a una comunidad, y ahora ya, eso ya está establecido, ahora ya voy a escribir el texto que quizás, yo no tengo por qué dar voz a todo un grupo, ¿no?, minoritario. Claro, y Arenas también en el portero, o sea, el portero es muy interesante que él sí matiza las diferencias de las generaciones de migrados, o sea, no vemos el cubano, americano, pero no es lo mismo uno que llega con todos los privilegios en los 60 que un marido como él que llega después, o los parceros de ahora, o sea, no llegan en las mismas condiciones de privilegio. Entonces, él es uno de los pocos que matiza esa problemática. Creo que García tampoco va a realmente... Y que quizás sí, ahí sí que se da, por ejemplo, en alusión a lo que comentabas antes, la diferencia del ser cubano-americano o de ser de otras zonas. También dentro del cubano-americano se marca estrictamente la diferencia en ser, bueno, yo soy de la primera onda, tú eres un Marielito, o sea, hay un conflicto dentro del propio grupo que se marca. Y entre los de Miami y los de Nueva York. Ah, por supuesto, sí. Y yo creo que una cosa que se me ocurre muy pequeña, pero un poco también para quizás matizar esta visión que quizás se piensa o se asume que es una visión idealizada o estereotipada, no necesariamente idealizada, pero ciertamente estereotipada, que no es estrictamente norteamericana. Estoy pensando, por ejemplo, en un escritor como Pedro Juan Gutiérrez, cuya obra ha sido publicada fundamentalmente en España y que tiene una visión pues, muy negativa, ¿verdad?, de la Cuba contemporánea, pero finalmente es una literatura muy pobre, en todo el sentido de la palabra, es reiterativa en términos de los temas, desde el punto de vista estilístico es bastante pedestre, sin embargo ha tenido un éxito extraordinario. Yo creo que aquí funciona quizás... Y bueno, y un poco, y el éxito tiene que ver precisamente porque está ofreciendo en otro contexto político y cultural e intelectual, entonces una visión de Cuba muy negativa que coincide, digamos, con nuevas corrientes más críticas, que posiblemente si esa obra se hubiese publicado en los años 70, pues no hubiese tenido el éxito que ha tenido. Pero si uno se pone la primera vez que yo leí a Gutiérrez, yo decía, bueno, pero esto igual lo pudo haber escrito un dominicano de Santo Domingo. Si hubiese escrito un dominicano, yo le garantizo que esos textos no hubiesen tenido el éxito y la difusión que han tenido. Porque desde el punto de vista literario me parece, en mi opinión, por supuesto, y yo hablo desde mi posición de puro lector de novela, ¿verdad? No ninguna otra pretensión. Yo creo que hay un problema que es el problema que está rondando, el fantasma que está rondando todo lo que decimos. Y es que yo creo que nosotros, los que venimos de literatura, estamos tratando de romper con el análisis estético canónico y estamos acercándonos al problema desde una perspectiva de los estudios culturales. Y por lo tanto, estos textos nos interesan no por su valor literario, sino por cómo nos sirven para colocarlos dentro de un contexto ideológico. Y al mismo tiempo nos interesa por ese aspecto el mercado. El mercado nos interesa solamente porque nos sirve también para ir con esta construcción desde los estudios culturales. Entonces creo que yo lo hice, los autores que yo seleccioné, los seleccioné porque me gustan y mis gustos son particularmente marcados, entonces hay otros que no incluiría, pero yo creo que más lo que hay es romper con el análisis literario y la formación del canon. Bueno, en uno de los autores, una amiga autora que tú mencionabas, también se da una contradicción muy grande, que es Mayra Montero. O sea, Mayra Montero efectivamente nació en Cuba, fue muy joven a Puerto Rico, su formación y su obra literaria se ha desarrollado desde Puerto Rico. Sin embargo, cuando uno lee las solapas o las contraportadas de sus libros, siempre dice que es cubana. A mí me parece que es una deshonestidad. Pero en entrevistas ella dice que es puertorriqueña. No sé, pero bueno, puede ser una decisión. Puede ser una decisión. Editoriales, Busquets, ¿verdad? Yo creo que definitivamente, porque ella insiste una y otra vez en las entrevistas y cuando hablas con ella insiste que es puertorriqueña y que nunca se ha... Bueno, pues yo pienso que precisamente si
entiende que es una cuestión del principio, debería también negociar con su editorial, decir, no, esto es una cuestión del principio y debe ser así, pero bueno, pero no lo hace. No, creo que tenés razón. Ok, bueno, pues si en este momento no hay otro comentario, otra pregunta, sugiero 5 minutos para que máximo sean 10. Para sociales, personales y escalas técnicas, claro, de las cosas. Okay.